Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial que estamos realizando desde el Hotel Intermetrocentro en Managua para hablar de las asociaciones público-privadas, sus experiencias en otros países y cómo eso más adelante podemos trasladarlo a la experiencia nicaragüense. Para ello nos acompaña esta noche el especialista chileno Eduardo Engel, quien vino a Managua, a Nicaragua, a brindar una capacitación a representantes del sector público y privado de Nicaragua sobre las asociaciones público-privadas. Bienvenido al programa. Buenas noches. Mucho se está hablando últimamente en diversos países de América Latina sobre esta experiencia de las asociaciones público-privadas. ¿De qué estamos hablando? Es bueno partir con un ejemplo concreto para explicarlo bien. Por ejemplo, desde hace 25 años emergió una nueva forma de proveer servicios públicos, de proveer infraestructura pública, y un ejemplo muy importante porque ha sido donde más se ha aplicado es el de las carreteras. Cuando se provee una carretera como una asociación público-privada, lo que se hace es que se licita un contrato a un consorcio privado, a una empresa privada, al concesionario se le llama, y esta empresa que gana este contrato típicamente en una licitación competitiva, lo que hace después es construir la obra, financiar esa construcción y luego operarla y mantenerla durante un periodo largo de unos 20, 30 años, y a cambio de esto va recibiendo una remuneración que puede ser una combinación de los peajes que pagan los usuarios y, si los peajes no fueran suficientes, también puede haber un subsidio del Estado. Esa experiencia de los peajes ha funcionado en varios países. En Nicaragua todavía no hemos entrado a eso, pero la experiencia en otros países ha funcionado. La experiencia en otros países es que hemos ido aprendiendo. Esto partió hace 25 años. Al comienzo hubo algunas experiencias que fueron malas, que fueron realmente desastrosas, el caso México, por ejemplo, pero hubo un aprendizaje de modo que uno puede responsablemente decir que no solo hoy día, pero yo hace 5 años, sabemos cómo hacerlo bien y por lo tanto podemos hacer que las asociaciones público-privadas funcionen muy bien, por ejemplo en el caso de las carreteras. Y de hecho varios países que estuvieron en esta primera ola de concesiones, esta primera ola de asociaciones público-privadas en los 90, han reformulado sus legislaciones de asociaciones público-privadas para incorporar este aprendizaje y para entonces poder asegurarle a su ciudadanía que ahora sabemos cómo hacerlo y sabemos cuáles son las legislaciones que lo logran. Ok, usted dice que esto comenzó con las carreteras. Quiere decir que en otros países probablemente se esté ya experimentando tal vez concesiones en puertos, aeropuertos, otro tipo de infraestructura. Exactamente. Partió con carreteras, pero se fue aplicando en el orden que usted dice a otras infraestructuras viales como aeropuertos, puertos, algunos puentes grandes también. Y yo diría que en esos casos también sabemos cómo hacerlo bien y la evidencia se ha acumulado en el mundo, de modo que nuevamente las asociaciones público-privadas lo pueden hacer mejor que la provisión pública. Luego hemos pasado a una nueva etapa que se ha dado más que nada en la última década, en que todavía estamos en pleno proceso de aprendizaje y donde no sería responsable afirmar que sabemos cómo hacerlo y por lo tanto, por decirlo de alguna forma, está por saberse. Y ese sería el caso de aplicar estas ideas de las asociaciones público-privadas a proyectos como hospitales o como escuelas. En esos casos yo todavía considero que no hay suficiente evidencia y que tenemos que dejar pasar unos 10 años más antes de saber si es una buena idea o si la provisión pública es mejor en esos casos. ¿Cuál ha sido la experiencia más exitosa en América Latina? Buena pregunta. Una de las relativamente exitosas ha sido Chile, sin lugar a dudas. Hay también experiencias interesantes recientemente en Perú, que tiene la ventaja de partir más tarde con esto, hace unos 5 años, y por lo tanto se puede saltar parte de este aprendizaje y partir de inmediato con una legislación que incorpora estos aprendizajes. Pero aún en el caso chileno también hubo este aprendizaje y también hubo momentos difíciles y momentos en los cuales se cometieron errores. Así que yo diría acá no hay ninguna experiencia que sea ni cercana a perfecta. Relativamente hablando, Chile es una de las experiencias consideradas exitosas. También lo es el caso del Perú, que es más reciente. Ahora, esos problemas que hubo, usted dice la experiencia que se ha venido acumulando,
¿Se dio por malas administraciones, porque los gobiernos había tal vez mucha ideologización, confrontación con el sector privado? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que son contratos complejos, hacer una obra de infraestructura no es sencillo y por lo tanto hay que aprender cómo diseñar las instituciones del Estado que van a estar a cargo de las asociaciones público-privadas. El tener una asociación público-privada no significa para nada que el Estado privatiza esto. Es simplemente el Estado cumpliendo su rol, pero de una forma distinta que si se diseñan bien los contratos, si se diseñan bien las instituciones del Estado, puede llevar a que tenemos mejor infraestructura y a un costo menor para la sociedad. Pero si se diseñan mal, es al revés. Podemos terminar con peor infraestructura y a un costo más alto. Entonces, concretamente, lo que sucedió en varios países es que estos contratos se asignan competitivamente, compiten distintas empresas, gana la que hace la mejor oferta, pero como no estaba bien diseñada la institucionalidad, después el ganador renegociaba el contrato, obtenía un contrato nuevo que era en perjuicio de la sociedad y a favor del concesionario, y eso perjudicaba a la sociedad como un todo y también desprestigiaba esta opción. Y uno fue aprendiendo con el tiempo cómo hacerlo para evitar este tipo de renegociaciones oportunistas y dejar solamente las renegociaciones para casos en que realmente es necesario hacerlo, pero no situaciones en las cuales de alguna u otra forma no se está respetando el espíritu que tiene esto, que es que la licitación sea muy en serio, de modo que el que gana después tiene que cumplir el contrato y no puede cambiar las condiciones del contrato de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Además, supongo que al cambiar los contratos suben también los costos, si es el país el que paga las consecuencias. El país paga las consecuencias y muchas veces lo paga ya sea el gobierno a través de subsidios o los usuarios porque le cobran peaje más alto o los peajes que les cobran duran más tiempo. Ahora, ¿qué pasó con la experiencia mexicana? Porque recuerdo que cuando se comenzó a hablar de las asociaciones público-privadas y México dio varias concesiones de peaje en carreteras importantes, era un boom y varios analistas internacionales decían esto es lo que se debe hacer para crecer en infraestructura en países pobres como el nuestro. México parte con un plan muy ambicioso de concesiones de carreteras, concesiones lo mismo que asociación público-privada, voy a usar concesiones que es más corto, de concesiones de carreteras a fin de los 80, comienzo de los 90, más de 50 carreteras concesionadas, pero el apuro de hacerlo, en un entusiasmo un poco exagerado, no hubo un cuidado suficiente en el tipo de proyectos que hubo, no hubo un cuidado suficiente en ver que la demanda justificaba los proyectos que se estaban haciendo y también hubo un problema de que se exigió que solamente fueran empresas mexicanas, se prohibieron empresas de fuera de México o la asociación entre empresas mexicanas y empresas foráneas. Entonces México tenía muy buenas empresas constructoras porque se han hecho carreteras siempre en México y las empresas que las construyen son las mismas cuando es provisión pública o cuando es una concesión. Sin embargo, no tiene ninguna experiencia mexicana, de una empresa mexicana que supiera de cómo llevar una concesión de carretera a una asociación público-privada. Y estas empresas fueron muy malas al gestionarlo y al final quebraron, y con objeto de que los bancos que la habían financiado no quebraran también, el gobierno mexicano tuvo que rescatar estas concesionarias y le costó 12.000 millones de dólares, es decir, un monto enorme de dinero que al final lo pagaron todos los contribuyentes mexicanos y que llevó a que México en los mediados de los 90 modificara su ley, hiciera una segunda ley, y ya el 2006, 2008, 2009 creo que fue, México hace una nueva ley específica para las concesiones, para las asociaciones público-privadas, y ahí está buena parte del aprendizaje. Entonces, la primera experiencia mexicana fue muy negativa, llevó a que bajara el entusiasmo por este tipo de contrato, pero ya con posterioridad se fue mejorando esa legislación y ahora hay una legislación en México que... Ahora hacen también concesiones, pero bajo una nueva norma. Exacto, hay una legislación que permite, por ejemplo, empresas extranjeras participando en conjunto con empresas mexicanas, por darle un ejemplo de un tema que es importante. Se me ocurría que países pobres como el nuestro, Nicaragua, que necesita mucha inversión en infraestructura, para ellos es importante este tipo de asociaciones. Para todos los países es importante este tipo de asociaciones porque cuando uno las diseña bien, uno logra, por ejemplo, en el caso de carreteras, que la calidad del mantenimiento sea mucho mejor. La experiencia internacional, y no hay ningún motivo para suponer que Nicaragua podría ser distinto, la experiencia internacional dice que cuando uno tiene estos contratos de asociaciones público-privadas, uno tiene un mejor mantenimiento de la obra y la lógica es la siguiente,
La empresa concesionaria sabe que al final de la concesión va a tener que entregar la obra en muy buena condición y por lo tanto le conviene mantenerla bien todo el tiempo. De hecho, y eso es curioso porque yo no lo sabía hasta que trabajé en este tema, si usted mantiene continuamente una carretera es más barato que si usted deja que la carretera se deteriore y volverla a reconstruir. Cuesta 3 veces más estos ciclos de deterioro. Invierto, la mejoro, no hago nada, se deteriora. Esos ciclos que llevan a peor calidad de servicio son 3 veces más caros ese momento en que usted mantiene que si está continuamente manteniendo. Entonces los incentivos para una asociación público-privada son mucho más sanos y la experiencia en prácticamente todos los países es que es una ganancia bien importante de eficiencia y de bienestar para los usuarios de las carreteras. Cuando se hace o se discute este tipo de asociaciones público-privadas, ¿qué dice la experiencia? ¿Cuáles son las principales demandas del sector privado? Lo que quiere el sector privado, y legítimamente, es lo siguiente. Son contratos de largo plazo, son 20, 30, a veces hasta 40 años. Entonces lo que requiere el sector privado es una garantía de que no va a ser expropiado. Y la expropiación puede ser literal, que en el año 20 el gobierno, hay un cambio de gobierno, llega y dice esta carretera es mía, o puede ser mucho más sutil, puede ser por ejemplo que el contrato contemplaba que los peajes subían con la inflación y llega un gobierno y dice, ¿sabe qué más? Este año no se suben los peajes porque no queremos el año electoral y podríamos perder la elección. Allí el privado va a decir, bueno, pero yo evalué mi negocio suponiendo que me mantenía el valor real de los peajes. Entonces un tema muy, muy importante es tener un esquema institucional que a los privados les garantiza de la misma forma en que la idea es que ellos no cambien las reglas renegociando, que el gobierno también va a cumplir por su lado. Acá los dos... Respeto a las reglas del juego, en otras palabras. Respeto a las reglas del juego de parte de los dos actores principales que son el gobierno y la empresa privada. Bueno, sí, porque hay experiencias de cambios de gobierno, se cambian muchas leyes y cuando hay este tipo de convenios o de concesiones, el sector privado o el inversionista es el afectado. Ahora, me supongo que también para los inversionistas o los del sector privado le interesará mucho el clima de negocios del país en donde se está negociando o se va a invertir. Bueno, en general, cuando un privado invierte en un país le interesa el clima de negocios correspondiente y eso es un tema general, pero yo diría que muchas veces estos proyectos son obras de infraestructura para las cuales hay una demanda grande. En los temas de infraestructura, en muchos países, no sé el caso de Nicaragua en detalle, pero en otros países que conozco bien, hay obras que uno sabe que hay que hacer y por lo tanto, en ese sentido, es menos el riesgo cuando uno llega a un negocio nuevo que no es obvio que realmente hay una demanda. Este tipo de proyectos, sobre todo cuando un país comienza a tener las asociaciones público-privadas, suelen ser proyectos en que es evidente que hay una necesidad de hacerlo y hay también un interés social en que se hagan y por lo tanto es un buen argumento a favor de hacerlo. Bueno, en Nicaragua sí tenemos mucha demanda de mucha infraestructura, puertos de aguas profundas, probablemente más aeropuertos para promover el turismo, necesitamos muchas más carreteras, sobre todo en la zona caribe de Nicaragua, necesitamos una carretera nueva en lo que le llamamos la costanera, toda la costa del Pacífico sur de Nicaragua, y de ahí entiendo la necesidad o el interés de que en la Asamblea Nacional de Nicaragua se apruebe pronto una ley de asociación público-privada y para ello habrá que contar con la experiencia de extranjera. Permítanme, estimados televidentes, ir a un cambio comercial, mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para continuar hablando de la experiencia en las asociaciones público-privadas. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.